Dos, tres, listo. Sí, Buenos para días, saludarlos. ya un ratito, por favor. Buenos días, amigos de la Federal, nuevamente en esta aventura virtual de tratar de llevar un poco de conocimiento y también, ¿por qué no, de repente, en algunos casos, de entretenimiento para todos los que estamos en este grupo de la Federal, para todos los apurimeños que están diseminados en todo el mundo, ¿no? Y ya venimos haciendo varias reuniones con autoridades y también autoridades de carácter técnico, profesional y también de experiencias. Y como habíamos quedado el día de hoy es conversar eh, la vida, obra de Juan Espinosa Medrano, un gran andahuaylino el día de hoy, que es el Día de la Bandera, eh, ¿no? Y también aniversario del Colegio Juan Espinosa, también, dicho de paso, aniversario de mi colegio aquí en Lima, en la Gran Universidad Alfonso Ugarte. Entonces tenemos pues en el día de hoy al doctor Cristóbal Suárez Guerrero, profesor de la Universidad Valencia de España, quien nos va a hablar sobre el legado educativo de Juan Espinosa Medrano. Doctor, buenos días, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre, no me cansaré de decirlo, para mí es un placer volver a Perú, si es de manera virtual o física o a cualquiera, o con los pensamientos, pues siempre es no solo interesante, sino es vital tener estos reencuentros y tener la oportunidad de compartir alguna impresión. Yo no soy filólogo, no he estudiado en profundidad a Juan Spinoza Medrano, la obra de Juan Spinoza Medrano, pero creo que puedo aportar en esta percepción de su trabajo una visión educativa sobre su legado, sobre su impronta o sobre su forma de entender, más allá de lo anecdótico que puede ser la figura de Juan Spinoza Medrano en nuestras vidas. El nombre de Juan Spinoza Medrano está muy ligado al departamento, está muy ligado a Antabamba, a Moyobamba, Juan Spinoza Medrano, al distrito y al Caucaso, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer es, de alguna forma, explicar cuál ha sido mi experiencia, mis puntos de vista, mi desarrollo en torno a este señor del siglo XVII, que condiciona un poco la percepción y el aporte educativo en la percepción que uno puede tener, ¿no? Y en el desarrollo personal y social, y trataré de hacer una lectura más allá de la educación formal, orientando esa lectura hacia la educación no formal e informal. Pues bien, vamos a empezar. Esta es una imagen muy buena que está en Wikipedia sobre Juan Spinoza Medrano, que la tomé y quise ponerla al inicio, pero me pareció muy interesante. Voy a hablar del distrito de Juan Spinoza Medrano. Juan Spinoza Medrano es un distrito que, como todos saben, está conformado por Vito, Silco, Calcauso, Santa Rosa y Moyobamba, ¿no? Con su capital Moyobamba, es un distrito que está enclavado en el papel arrugado que decía Raimondi, que es Apurímac. Es una preciosa imagen esta de cómo está configurada nuestras montañas, nuestros apus. Y Juan Spinoza Medrano nació en este entorno, nació en este contexto, ¿no? El tema fundamental de su presencia es cómo, naciendo en un contexto tan concreto, los Andes peruanos, en el siglo XVII, cómo es que, perdonad, ¿qué ha pasado? Un momento. Ha salido algo, ¿no? Salió la pantalla, compartimiento de pantalla. Sí, ¿ya la puedo poner? Sí, normal. Ok. Sería bueno que apaguen el Apague audio, su ¿no? Para micro, que por no... favor. A ver un ratito, a ver cómo vamos a apagar acá. Sí. Vale. Entonces, sí, Juan Spinoza Medrano es un distrito, pero es un distrito que alude a un personaje interesante, que es
que ha sido... Ya. Un ratito, por favor, un ratito, perdón, disculpe. Ya. ¿Ya, doctor? ¿Se le ¿Sí? escucha? Ya, ahora sí. Muy bien. ¿Ya? Ya, ok. Perfecto. Entonces, Juan Spinoza Medrano es un personaje del siglo XVII, es un personaje muy particular, es un personaje que deja una huella profunda en la literatura de la época. Nació en Calcauso, que en esa época pertenecía a Aymaraes, y muere en 1688. Sin duda, Juan Spinoza Medrano debió haber sido una persona especial, pero también fue especial las circunstancias que hicieron posible su desarrollo, porque no era lo propio, no era lo normal, no era parte de una educación pública, fue producto del azar, del encuentro de una capacidad con el azar y el encuentro de una oportunidad. Él, gracias a este azar, tuvo la oportunidad de llegar al colegio de San Antonio de Abad, ¿no? Becado, como para las becas de hijos de indígenas. Entonces, pudo ser Spinoza o pudo ser Chancahuaña, pero aquí lo que yo quiero destacar es cómo siendo Spinoza o Chancahuaña, que de alguna forma ya estamos hablando de un mestizaje, de una hibridación, cómo este señor nacido en este contexto andino llega a ser el doctor sublime. Es decir, la historia relevante no es tanto la historia del doctor sublime, sino del proceso de transformación de este niño, ¿no? Para convertirse en el doctor sublime, en el Demóstenes indiano, en el Fénix criollo, en el Tertuliano de América, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede ser de interés a un personaje del siglo XVII, afincado en los Andes peruanos? ¿Qué puede ser de interés para esta persona algo que esté ocurriendo a 9.220 kilómetros de distancia? Estamos hablando de un contexto sin internet, sin prensa, donde las comunicaciones demoraban meses, donde alguna noticia de Europa llegaba con barco y después a través de asémilas, donde todo era muy lento, donde la posibilidad de conexiones en red eran pues impensables. Entonces, a un personaje con altas capacidades, con clérigo como muchos en ese momento, ¿qué le puede interesar en pleno siglo XVII? ¿No? ¿Qué le puede interesar a una persona enclavada en los Andes que esté ocurriendo a 9.220 kilómetros de distancia? Esta es la magia. Es decir, este hombre, el doctor sublime, esta es una búsqueda que se hizo sobre el doctor sublime, ¿no? Juan Spinoza Medrano está asociado mucho a Juan Spinoza Medrano. ¿Cómo pasó de indio a doctor? ¿Cómo pasó de ser un poblador más a esa percepción, a esa condición retórica tan alta que tenía Juan Spinoza Medrano? Y aquí entro a algo, porque yo no voy a dar una versión filológica de Juan Spinoza Medrano, porque para eso están los especialistas en filología, sino, como dije al inicio, voy a tratar de hacer una percepción educativa, ¿no?, sobre el legado de Juan Spinoza Medrano. Entonces, Juan Spinoza Medrano llega tarde por todos estos inconvenientes a un gran debate que se producía entre Luis de Góngora y Manuel de Faria y Sousa en torno a la validez o la pertinencia del movimiento gongorista que encabezaba Góngora, y él mismo dice: tarde parece que salgo a esta empresa, ¿no? Pero vivimos a esta empresa, pero vivimos muy de lejos, que muy de lejos viven los criollos. Es decir, Juan Spinoza Medrano, en la época que empieza a trabajar el apologético, llega tarde a un debate que fue candente en Europa, especialmente en la península ibérica, entre Portugal y España, sobre la validez de una forma de hacer literatura, ¿no?
las formas muy enhebradas, el hiperbatón gongorino o las metáforas, las altas metáforas, el alto uso del lenguaje fue de alguna forma materia de análisis y debate en el siglo XVII ¿no? Y este fue el objeto de estudio, el objeto de trabajo de Juan Spinoza Medrano. Juan Spinoza Medrano aporta, o sea, en primera parte, trae a Cusco un debate que se estaba desarrollando a miles de kilómetros. Pero no solamente trae un debate que se desarrolla a miles de kilómetros, sino que lo hace suyo y le da un elemento particular. Es decir, no solo tiene la capacidad para poder entender algo que es muy complicado. Si alguien coge un libro de Juan Spinoza Medrano, podrá darse cuenta que no se trata únicamente del castellano antiguo, sino que se trata fundamentalmente de una forma, de una hipérbole, de las formas muy refinadas de producir literatura en esa época y que estaban muy lejos de la comprensión de las personas de esa época y muy lejos también de la comprensión de muchas personas en la actualidad. Coger un libro de Juan Spinoza Medrano es complicado, ¿no? Pero este es un facsímil del apologético en favor de Luis de Góngora, príncipe de los poetas líricos de España, contra Manuel de Faría y Sousa, caballero portugués. Prácticamente le encara la defensa americana, por decirlo de una forma, del estilo de Góngora frente a las críticas que había hecho Manuel de Faría y Sousa. Entonces, usando su propio lenguaje, usando la propia forma de entender la lengua, es que Juan Spinoza Medrano encara este reto y lo hace de una manera muy particular. El Apologético quizás es el libro más conocido de Juan Spinoza Medrano, pero siempre digo yo que muchos hablamos de Juan Spinoza Medrano, pero pocos los hemos leído, pocos hemos entrado en profundidad, y es que son libros complejos, son libros difíciles, son libros no solo por el castellano antiguo, sino también porque el propio estilo de Spinoza es enrevesado, es gongorista, ¿no? Y además de eso, no se trata de una novela o de novelas como de Vargas Llosa o de José María Arguedas, sino se trata hay una distancia histórica importante, ¿no? Aparte del apologético, está El robo de Proserpina, Amar su propia muerte, El hijo pródigo, La novena maravilla, Filosofía tomista. Ahí entra un poco trabaja el árbol de Porfirio, todo lo que tiene que ver. Era una persona entendida en lo que estaba diciendo, es decir, no era un improvisado, conocía muy bien, ¿no? Muy bien la tradición latina en la que y la latino tiene su origen básicamente en la griega, ¿no? Que es una especie de proyección. Pero independientemente de esto, la percepción que hay sobre Juan Spinoza Medrano, sobre su obra, va más allá de la percepción que tienen los peruanos y los investigadores peruanos o es propio de un grupo profesional. Si uno hace, por ejemplo, una búsqueda en Web of Science que aglutina las mejores revistas, podremos encontrar en principio pocas revistas en Web of Science que son de literatura, pero aún así encontramos algún trabajo de Juan Spinoza Medrano. Si haces una búsqueda más amplia en repositorios como Dialnet, pues el espectro se abre a por lo menos 34 trabajos sobre Juan Spinoza Medrano. Hay algunas bibliotecas, como la Universidad de Valencia, que también tienen trabajos hechos por franceses, alemanes, distintas nacionalidades se han ocupado de este señor, de su producción literaria y del conflicto que generaba en su momento el debate entre Góngora y Farías, ¿no? Y han hecho varias lecturas de su aporte literario. No obstante, también hay una lectura que trataba de destacar el hecho personificar en Juan Spinoza Medrano, además de Garcilaso, una persona de su tiempo que vivía
con un pie en América y otro pie en Europa a nivel conceptual. Es decir, que vivía de una forma muy particular Europa y América, y esto lo encarnó Mario Vargas Llosa en su discurso de recepción del Príncipe de Asturias en 1986, cuando él literalmente habla de Juan Spinoza Medrano en su discurso. Dice Vargas Llosa, en los tiempos del doctor Sublime, la mayoría de los escritores eran meros epígonos, repetían, a veces con buen oído, a veces desafinando, los modelos de la metrópoli, es decir, de Madrid. Pero en algunos casos, como el suyo, habla de Juan Spinoza Medrano, apunta ya un curioso proceso de emancipación en el que el emancipado alcanza su libertad y su identidad eligiendo por voluntad propia aquello que hasta entonces le era impuesto. El colonizado se adueña de la cultura del colonizador y en vez de mirarle, pasa a crearla, aumentándola y renovándola. Así, Juan Spinoza Medrano se independiza en la materia en que se integra. Es decir, la lectura que hace Juan Spinoza Medrano no es simplemente copiar y coger lo que se ha hecho ahí y desarrollarlo, sino sentar una mirada particular, propia, de lo que está ocurriendo allá. No era cortar y pegar, era cortar, pegar y crear algo diferente. Entonces, como dije al inicio, mi lectura no es una lectura especialista de corte literario o filológico, sino que simplemente estoy usando estas lecturas para ver que el aporte, el valor cultural de Juan Spinoza Medrano, bien entendido, está no solamente en su proyección a un tema que ocurría en el mundo ibérico, sino justamente a la capacidad que tiene el literato para crear una nueva representación particular de un desarrollo que ocurría muy lejos. Es decir, es una mirada propia sobre algo que estaba ocurriendo a miles de kilómetros de distancia. No se trata de una copia, no se trata de un favor, ni una mirada condescendiente, sino de un posicionamiento de alguien entendido en ese tema sobre, es un punto de vista sobre algo que está ocurriendo a mucha distancia y en un tiempo pasado. Entonces, ¿qué hacer con Juan Spinoza Medrano? ¿Cómo percibir el aporte de Juan Spinoza Medrano desde el punto de la teoría sociocultural del aprendizaje? La teoría sociocultural del aprendizaje es muy interesante para poder analizar el valor no solo de la cultura, sino también de las personas y de los hechos y de los artefactos, para entender el peso en la representación y en nuestro propio desarrollo personal. Hay varios, el enfoque sociocultural, la teoría sociocultural de Cole o de Wertz, son elementos muy importantes que se entroncan en la psicología vygotskyana, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, la visión sociocultural del aprendizaje tiene en cuenta lo siguiente, que lo social no solo es el decorado del aprendizaje, sino que lo social es parte de la explicación del aprendizaje y motor del propio aprendizaje. Es decir, lo social no es una cosa circunstancial para alguien que aprende. No hay aprendizajes de forma abstracta. No hay aprendizajes fuera de contexto. El contexto de lo social y lo cultural forma parte también de las oportunidades y de la explicación del aprendizaje. Por otro lado, la cultura, los libros, Internet, nuestro idioma, nuestro folclore, son elementos fundamentales, son a la vez productos, pero también son a la vez herramientas de representación. Cuando uno forma parte de un idioma, no solo accede a un producto, al alemán, al francés, al inglés, al quechua o al castellano, sino que el uso de esa herramienta significa representar el mundo a través de esa herramienta. Entonces, un libro, un personaje como Juan Spinoza Medrano, una herramienta cualquiera, no solo es algo
sino que es algo que a su vez te permite a ti pensar. Entonces, ¿cómo pensar tu propia proyección personal desde los hombros de Juan Spinoza Medrano? ¿Cómo proyectar tu vida? ¿Cómo, de alguna manera, visualizar tu horizonte de desarrollo personal desde la experiencia de un señor que nace en el siglo XVII, que tuvo una gran proyección literaria, éxito, entre comillas, ¿no? Y cómo proyectar eso es importante para cualquier persona entender que alguien que nació en tu propio contexto social y cultural, alguien que de alguna manera ha participado de tus propias danzas, de tu propia interacción, de tu propio ecosistema, de tus propias necesidades, de tus fortalezas, de tus problemas y virtudes de un pueblo, ha podido romper esas ligazones y ha podido avanzar con mérito y trabajo, ¿no? Y ha podido ser tan universal como cualquier otra persona. Ese valor es el valor de Juan Spinoza Medrano desde el punto de vista educativo. No se trata de que Juan Spinoza Medrano haya dejado alguna piedra o además de sus libros, sino que Juan Spinoza Medrano es de alguna forma un punto de representación para muchos de nosotros que hemos nacido y que vivimos de alguna manera, hemos mamado de esa figura. Entonces, Juan Spinoza Medrano nos viene a decir a nosotros, imagínense, yo terminando la secundaria en Mollebamba, decir, oye, hay un sujeto, hay una persona que hace muchísimos años salió de este mismo lugar con mucha capacidad, con mucho trabajo, hizo cosas valoradas a nivel universal. Y fueron cosas propias, fueron cosas interesantes. Eso, en la mirada de un adolescente, de un niño, es fundamental. Es fundamental saber que tu condición no te determina, que no es como los antiguos griegos llamaban al tema del destino, sino que todo está por construir, que todo es posible de hacer, que no hay situaciones predeterminadas. Entonces, cuando tú creces y sabes esto, tu vida, tu horizonte de desarrollo personal cambia porque tú dices, es posible no ser un Juan Spinoza Medrano, no. Es posible ser yo mismo, pero es posible saltar esta situación como lo hizo él. Entonces, esta figura que muchos decimos que es a veces, tú entras a la literatura de Juan Spinoza Medrano, y yo lo he dicho la otra vez, ¿cuántos de los que nos llenamos la boca de Juan Spinoza Medrano han leído a Juan Spinoza o lo han entendido profundamente? Pocos, ¿no? Pero el valor de Juan Spinoza Medrano está justamente no solo en la literatura, sino que esa literatura es valiosa porque de alguna manera representó un punto de inflexión en el desarrollo de la literatura hispanoamericana y lo hizo una persona muy allegada a ti por el contexto. Ese es el valor que yo destaco de Juan Spinoza Medrano. Y esto en la literatura educativa, en la teoría educativa, que es de alguna manera mi sesgo investigador, se llama zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es aquella capacidad, aquello que tú puedes hacer en función de la colaboración de una persona o de varias personas o en función de alguien con mayor experiencia que tú que te permite orientar. Juan Spinoza Medrano es una especie de zona de desarrollo próximo que a ti te permite avanzar, que te coge de la mano y te dice, mira, esto es posible de hacer. No te está diciendo, dando fórmulas, simplemente te está diciendo, llenando ese espacio actitudinal, ese espacio de proactividad para decir, oye, si yo lo hice, es posible que tú también lo puedas hacer. Y esta es la singularidad de Juan Spinoza Medrano. Juan Spinoza Medrano es como una oveja negra, una rara avis, o quieran, llámalo como quiera, dentro de la normalidad, porque
a ver, a cuánta gente, a cuántos estadísticos podríamos decir, cuál es la probabilidad de que en el siglo XVII salga de un pueblo de los Andes un personaje tan sofisticado a nivel de lenguaje como Juan Espinosa Medrano para encarar un debate que ocurre a miles de kilómetros. ¿Cuál es la probabilidad? Pues escasísima. Pero esto ocurrió por la concatenación de mucha cantidad de factores. No es simplemente un factor el que explica eso, no es solo la inteligencia de ese señor que seguro lo tuvo y claro que la tuvo, sino las coincidencias, la oportunidad, el valor, la propia actitud y un conjunto de cosas que como todos en la vida tenemos que vivir. Entonces, en la construcción de lo educativo, del desarrollo personal, ¿no? Lo específicamente humano, como la conciencia y las funciones psicológicas superiores, no son, se enraizan en el espacio exterior, en las imágenes que tú puedas tener sobre ese espacio exterior y en la relación con los objetos y las personas en condiciones objetivas de vida social. Entonces, cuando tú participas de esta vida social y en tu vida social hay o participa o está presente una figura como Juan Espinosa Medrano, tu percepción de tus propias fortalezas, de tu propia imagen, cambia también. Porque tú dices, mira, es posible también en el mundo ser una oveja negra, una rara avis. Y esta es la lección que te da Juan Espinosa Medrano. O por lo menos de la que yo he creído tener de Juan Espinosa Medrano. Y esto es muy importante para tener una lectura más amplia de la educación que de lo que ocurre en la escuela. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la educación funciona o que la escuela es el patrimonio de la educación, que la escuela es el lugar por excelencia de la educación. Y normalmente nos apoyamos en una idea equivocada de educación, porque educación no es escolarización únicamente. Tenemos la idea de que para aprender es necesario aprender de forma individual y si tú desarrollas una capacidad o no la desarrollas, es porque es un problema individual. No. Desde la teoría sociocultural, el desarrollo de las habilidades sociales y culturales dependen justamente de la interacción social y del acceso a la información. Entonces, no se aprende únicamente de una forma, ni tampoco se aprende únicamente en un recinto llamado escuela, sino que hay un concepto mucho más amplio de la escuela, que es la educación. ¿Cuáles son los márgenes de la escuela? ¿Cuáles son los márgenes de la educación? A esto yo me refiero cuando se mete una figura como Juan Espinosa Medrano en tu vida. Es decir, tú tienes un ámbito de la familia que es muy importante, donde se asientan los valores educativos, la comunidad y la escuela. Y a partir de ahí podemos abrir a muchos otros elementos, ya sea Internet, los medios de comunicación, los grupos sociales, los partidos políticos, son de alguna forma entornos de aprendizaje. Y aquí es donde yo entro. Es decir, si tú comienzas a hacer una diferencia entre lo que es educación formal, no formal e informal, tú te podrás dar cuenta que tú como persona no eres producto únicamente de la educación formal, sino también de la educación informal, aquella que sucede en tu comunidad, con tus padres, pero también de la educación no formal, como puede ser un curso, como puede ser alguna actividad extracurricular. Pero el gran peso de tu personalidad, de tu proyección como persona, lo da justamente la educación informal. Es decir, esos aspectos claves de tu vida, los aspectos éticos, los aspectos valorativos, axiológicos, que de alguna forma definen no solamente tu rumbo, sino también tu poder, ¿no? O tus imposibilidades también. Entonces, el aprendizaje informal es fruto de una actividad diaria relacionada con el trabajo, la familia o el ocio.
Entonces, cuando tú te creas en una comunidad como Moyobamba, en este caso, que es mi caso particular, en esa comunidad hay una noción de trabajo, hay una noción de familia, hay una noción de ocio, hay una noción de cultura, hay una noción donde también está Juan Spinoza Medrano. Entonces, tú cosechas a partir de esa interacción una idea de cómo puedes crecer o de cómo puedes desarrollarte. Entonces, ese valor educativo de la comunidad es fundamental rescatar. Y este valor educativo de la interacción social se amplía, por ejemplo, con Internet, porque Internet de alguna manera desdibuja los ámbitos de la educación formal e informal y de alguna forma podemos hablar dónde están los límites entre la educación formal e informal. Por eso es que yo quiero destacar lo siguiente. De la misma forma como Juan Spinoza Medrano forma parte de mi vida, porque mi comunidad, mi distrito, las personas con las que he interactuado también formaron parte, es tan educativo la Huaylía, es tan educativo el Toro Pucllay, es tan educativo el Chacarero San Nicolás, es tan educativo el Huasichacui, que son de vital importancia para entender no solo es una festividad, sino te da una noción de pertenencia, te da una concepción de trabajo comunitario, te da una concepción de relación del hombre con la naturaleza, por ejemplo, en el Toro Pucllay. Te da una idea de participación social en la Huaylía. Es decir, esos elementos son educativos, son profundamente educativos y es necesario potenciarlos porque no solo educa la escuela, la escuela es un lugar estrecho de la educación. Entonces, en todos, y esto para finalizar, en todos estos ámbitos surge una figura con la que crecí y con la que mis hermanos crecieron y mis amigos de mi colegio y los pobladores de Calcao, Sosilco, Andahuayla, Santabamba crecieron, es pensar que hay un sujeto del siglo XVII llamado Juan Spinoza Medrano, que es una imagen contrastada de que se puede remontar e ir más allá de una utopía. Es decir, Juan Spinoza Medrano representa un ejemplo contrastado de que es posible crecer, avanzar, de que es posible avanzar siendo tú mismo, recuperando tus tradiciones y que es posible no, que el contexto no sea una limitante, que es posible avanzar. Entonces, ese es el valor educativo que tiene para mí Juan Spinoza Medrano. Porque nadie, como decía Sabater, es sujeto en la soledad y el aislamiento, sino que se es sujeto entre sujetos. El sentido de la vida no es un monólogo, sino que proviene del intercambio de sentidos de la polifonía coral. Antes de nada, la educación es la revelación de los demás, de la condición humana como concierto de complicidades irremediables. Y en esas complicidades he tenido la suerte de que haya aparecido un Juan Spinoza Medrano que me haya permitido ver más allá de mis posibilidades. Muchas gracias. Ok, doctor, agradecemos su ponencia. ¿Podría cerrar su pantalla, por favor? Agradecemos. ¿Podría cerrar su pantalla, por favor? Bien. Gracias, doctor. Gracias a todos los que están presentes el día de hoy. Seguramente se van a ir incorporando más, entendiendo también de que el doctor tiene poco tiempo. Bueno, la valoración de Juan Espinosa, como usted lo ha detallado, creo que es clarísimo, ¿no? En este mundo andino donde él prácticamente no salió del Perú, no fue a España en todo caso, como se sabe que no ha ido a España. Y Sí. esa valoración es importante visto claramente en sus sermones, en sus diálogos, en todo lo que tuvo Juan Espinosa. Entonces abrimos el diálogo para las preguntas que crean conveniente, opiniones que crean conveniente, por favor un poco puntual, porque el doctor también tiene hasta las 11 de la mañana, y seamos puntuales en el tema. Los que van a hablar, levanten la mano y abren su micro. Adelante, Alejo Lerzundi.
Abra su micro, por favor. Abra su micro. Abra su micro. Micro. Abra su micro. O ábrele si puedes. A ver, acá. Ya. Ok, a ver. Se fue, creo. Aló. Bueno, se fue, creo. Ya. ¿Alguien quisiera intervenir mientras... sí, doctor, adelante, buen día. ¿Ahora me escucha? Ya, sí, adelante. Un momento, doctor. Ya. En primer lugar, para agradecer al ponente el mérito, además, porque él parece que es del entorno de esa parte de Apurímac, lo cual le da un gusto adicional a sus comentarios, ¿no? A mí me preocupa que en el tema de la educación se tome el modelo de Juan Espinosa Medrano como algo dado, como una fatalidad, por la cual, Alejo Lersundi, ¿podría abrir su cámara, por favor? Alejo Lersundi. Dadas las circunstancias... ¿Aló, me escuchan? Sí, lo escuchamos. Si puede abrir su cámara. Bueno, entonces déjame terminar, no importa que sea así. Ya, ok. Entonces, dadas las circunstancias, esa forma, cierta forma de fatalismo por la cual un indiecito de origen humilde de repente encuentra una luz salvadora por la cual el hombre llega a ser lo que ha sido. Lo cual, por circunstancias normales, estaría impedido para otra gente hacerlo. Entonces, primer asunto que quiero registrar es que aquí hubo una suerte de azar y no un desarrollo, digamos, que podía ser derivado de una educación formal, como bien nuestro expositor argumenta. El contexto de la época es el de la colonia. Y cuando él hace mención, nuestro expositor, a lo que dijo Vargas Llosa, yo entiendo que Vargas Llosa, cuando recibe el premio Nobel, quiere hacer un registro de por qué hay un mestizaje para todos los efectos, en la cual él mismo es peruano y también español. Y la figura del mestizaje, a propósito de Espinosa Medrano, es la figura de que un producto nativo, exclusivamente nativo, llega a través de estos mecanismos a ser un producto de mestizaje. Pero lo que me preocupa no es eso, lo que me preocupa es cuando Vargas Llosa dice que en la época los escritores eran meros epígonos. Bueno, no solamente en la época, actualmente también lo es, pero no por efecto solamente de España, sino del eurocentrismo. Muy pocos escritores o pensadores latinoamericanos han y vienen pensando con cabeza propia. Pero pensar con cabeza propia, ¿qué quiere decir? No es como dice Vargas Llosa, que aprendiendo de la metrópoli, el hombre se emancipa, como por arte de mágica. O sea, aprender de la metrópoli y pensar con cabeza propia, él nos dice cuál es esa cabeza propia. El hombre se emancipa. El colonizado se adueña de la cultura del colonizador. ¿Cuál era la cultura del colonizador? La cultura del colonizador en la época era la exclusión, la explotación, el abuso. Claro. Era terminar con la agricultura por aquella minería que interesaba el oro y la plata para ellos. Era desaparecer los valores, las creencias, la cultura en forma general existente. Eso fue la cultura colonizadora. Y Vargas Llosa, por arte de mágica,
dice de Gracias. que el hombre se coloniza y de repente aparece siendo libre. Y al final, Le daré lo que más me preocupa, le daré voy a mi terminar comentario. acá, voy a terminar acá. El hombre dice, bueno, con el mismo derecho de que nosotros nos apropiamos de Quevedo, ellos pueden apropiarse, ¿no es cierto?, de Machu Picchu. Pues es esto una figura retórica interesante para el momento de Vargas Llosa, cuando el hombre se coloca allí, haciendo elogios desmedidos, digamos, a la conquista, a la colonia, que para nosotros aquello fue una desgracia, fue un genocidio. Y eso no puede ser como algo dado y de la cual nosotros los peruanos tenemos que estar agradecidos. Ok, muchas gracias. Yo haré un comentario. Yo quiero distanciarme un poco del Vargas Llosa político, sino centrarme básicamente en el Vargas Llosa, que me parece mucho más fino, el que desarrolla... Pues, no, es el mismo. Es el mismo, por favor, no hagas esa separación, es el mismo. No. Déjame plantear un poco aquí el tema, porque se supone que no hay segmentación. Pero cuando tú analizas un producto literario, claro, Vargas Llosa es liberal completamente, y yo creo que tiene una percepción, desde mi punto de vista, que no calza muy bien con lo que yo pienso de la sociedad, ¿no? Pero al momento de hacer un análisis más contextualizado de lo que ocurrió en el siglo XVII, yo creo que hay más, sobre todo el Vargas Llosa profesional, obviamente que no se desarticula de su pensamiento, ¿no?, liberal. En este caso, a ver, cuando él hace el discurso, que es para el príncipe de Asturias, porque en el premio Nobel hace otro, está hablando justamente de cómo en la colonia, obviamente la literatura que se hacía era un corta y pega. O sea, era básicamente continuar con lo que se hacía. Para él, desde su percepción, y esto puede ser cuestionable, y esto lo dejo en manos de los filólogos o los literatos, para Vargas Llosa representa un punto de avance particular, ¿no? Esto, por un lado. Esto me ha hecho pensar mucho en lo que comentaba Alejo, y, por ejemplo, la pregunta que nosotros teníamos en San Marcos era, ¿existe una filosofía latinoamericana? Es decir, ¿existe una lectura propia filosófica de Latinoamérica? ¿O existen solo filósofos latinoamericanos? ¿O la filosofía propiamente dicha siendo una proyección europea, cabe hablar de una filosofía particular? Y si cabe hablar de una filosofía particular, ¿es filosofía si no es una proyección europea? Entonces, claro, este mismo problema no lo tiene la química. La química en China y la química en España o en Perú sigue siendo la misma teoría, pero la filosofía no. Entonces son ámbitos muy complejos en el que, por ejemplo, lo ideológico no se puede desvincular, como decía Alejo, pero sí podemos de alguna forma tomar algunas afirmaciones y tratar de analizarlas dentro de una coyuntura más profesional que ideológica, ¿no? Es un intento, pero no simplemente va a ser un intento neutro, ¿no?, ni neutral. Siempre hay una lectura, siempre hay un sesgo en todas estas percepciones. Ok, gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Consulta, pregunta? César, por favor. Sí, doctor, adelante, buenos días. En primer lugar, para saludar al ponente, creo que nos ha dado un nuevo enfoque para reivindicar a Juan de Espinosa Medrano como una de las figuras más representativas, como una de las figuras universales, igual que Garcilaso, igual que Guamán Poma de Ayala. Y lamentablemente los propios peruanos, los propios apurimeños, no hemos asumido esa tarea de reivindicar esta figura, y creo que hoy nace la tarea de justamente ponerle en el sitial que corresponde, y eso prestigiaría a Apurímac, prestigiaría al Perú. Y reitero el agradecimiento por la exposición, y el debate seguramente va a continuar. Muchas gracias. Seguro. No, esto
Esto seguirá, seguirá, y es bueno que siga, bueno que siga, porque no se trata únicamente de un debate técnico, sino sobre todo ideológico, sociológico, antropológico, y tiene muchas aristas. Yo lo único que he dado es una lectura vivencial, una lectura educativa, sobre todo del valor de la educación informal y del peso que puede tener la casualidad. Esto es fundamental, porque hay una cosa, cuando tú hablas de... O sea, Juan Spinoza Medrano no es un producto del sistema educativo, es un producto de una cantidad de casualidades concatenadas, ¿no? Pero no un producto de un sistema, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nosotros, producto de la casualidad o del esfuerzo personal, encontramos un medallista, ¿no? Alguien que compite en las Olimpiadas y gana una medalla. Entonces, puede ser una casualidad, producto del esfuerzo personal, las condiciones económicas de la familia, etcétera, etcétera. Pero cuando el Perú tenga 10 medallistas de oro, o de alguna forma tenga 15 medallistas de plata, en vez de tener un medallista por casualidad o 3 medallistas por casualidad, es que estaremos hablando del producto de un sistema. Entonces, esa es la diferencia. O sea, nosotros en la actualidad, cuando hablamos de sistema, no tenemos esos productos tan articulados. Es decir, hay una distancia grande entre la educación privada y la educación pública peruana, ¿no? Okay. Entonces, no estamos hablando de un sistema, de un sistema, sino, si sale alguien, pues sale como un medallista, una casualidad. Pero si hablamos ya de varios medallistas, estamos hablando de productos pensados, planificados, articulados, y que de alguna manera tienen sentido con el propio desarrollo de la sociedad. Ok, gracias. ¿Alguna otra intervención, pregunta que desea el público? Bueno, César Augusto, solamente para terminar, ¿ok? No quisiéramos ¿me escucha? no quisiéramos diálogo, por favor, hay consulta puntual porque el doctor también tiene poco tiempo para estar con nosotros y de repente en otros te quieren participar. Hay una filóloga dentro de los oyentes, es Mercedes. No sé qué comentario tiene sobre Juan Spinoza Medrano. Su micro, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Un ratito, Mercedes, un ratito, por favor. Si Alejo creo que tiene alguna cosa puntual, que lo diga y contactamos con todas las preguntas para que conteste el doctor. Sí, yo entiendo que el medio es muy restringido, ¿no? Claro. Pero yo creo que, como dice bien el expositor, se abre un espacio para una discusión más amplia y tal vez se pueda también escribir algo sobre esto. Sí. Pero el problema de la importancia que tiene Medrano, Spinoza Medrano para nosotros, no se encuentra en el campo de la filología, porque eso es un poco académico, es un poco para un espacio diferente, ¿no? De cualquier manera, yo veo, por ejemplo, a cualquier persona, un prócer nuestro, no desde el punto de vista de lo que puede ser la academia, sino, como bien ha dicho Domingo Suárez, por ejemplo, al nombrar a Guamán Poma, ¿no? La importancia social, en la cual también nuestro expositor dice, ¿no? Que somos hombres sociales. Los hombres fuera del contexto no nos desarrollamos, ¿no? Quiero agradecer nuevamente y que seguramente seguiremos conversando sobre esto. Sí. De mi parte, yo prometo que escribiré algo al respecto. Okay, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo cuando dice, o sea, quizá la cosa menos trabajada para los apurimeños sea el producto literario de Juan Spinoza Medrano, porque es inaccesible, bueno, es difícil de trabajar, entender, es materia más para filólogos o literatos, pero hay otra vertiente, ¿no? Hay otra vertiente. Mercedes, no sé qué comentario... Escuchemos a Mercedes, gracias, buenos días, Mercedes. Perdona micro, que te haya metido al tema. Tu micro por allá, gracias. Buenos días. Como decía, no soy especialista en literatura colonial, así que no conozco el trabajo de Spinoza Medrano
de cerca, pero veo que tu charla se ha orientado más a tratar de verlo como un personaje, no sé, importante y representativo de la zona y que puede de alguna u otra manera dar ejemplo para los apurimeños, ¿no? Sí, De seguir, ¿no? Literariamente es un producto extraño, como Sor Juana también para su época lo es en México, ¿no? O sea, estos objetos raros que salen, que son como excepcionales para una época extraña, que piensan de una manera más avanzada para su época, ¿no? Creo que Espinosa Medrano cabe un poco en eso. Creo que sí es producto de alguna u otra manera de la educación formal católica que recibe en ese momento, que era la única manera de acceder a la educación, pero creo que es importante también reforzar lo que decías, ¿no? Esta educación informal que también recibe, ¿no? sí. No sé, creo que Clorinda Mato dijo que él es indígena, o sea, o de origen indígena, pero también hay algunas biografías que dicen que es más bien mestizo y otros hasta que dicen que es criollo, ¿no? Habría como que pensar eso y que tanto como recibe, ¿no? En esta cuestión de la educación informal que habías mencionado, pero no, nada, solo eso. Okay, muchas Yo gracias. creo que hay una ¿Alguna tarea. otra intervención, por Gracias. favor? Un ratito, doctor Yo Cristóbal. creo que hay una tarea Doctor entre Cristóbal, filólogos e historiadores, sí, si por pulir esa. si me permite, Juan, de repente hay algunas otras opiniones para que podamos entrar un poco en la respuesta de usted, porque ahora, si no da más tiempo, no hay problema, ¿no? Sabemos, como digo, Okay. su tiempo necesario. ¿Alguna otra intervención, por favor? ¿No hay intervenciones? Ya. Entonces, continuamos, doctor. Sí, yo creo que los filólogos, los historiadores tienen buena tarea porque a las historias de Juan Spinoza Medrano también les rodea una especie de mitología, ¿no? Hay una especie de acontecimientos que parece que han ocurrido y pueden no haber ocurrido a ciencia cierta, ¿no? Y es importante porque a mí me gustaría que hayan más Juan Spinoza Medrano, ¿no? En sus respectivos trabajos, ya sean físicos nucleares, historiadores, antropólogos, pero productos del sistema, ¿no? Entonces, a veces una triste historia es saber que tenemos pues casualidades, ¿no? Y estas casualidades son destacables, ¿no? Por ejemplo, lo que decía al inicio, o sea, a 9.220 kilómetros de distancia de Cusco a Madrid, en el siglo XVII. O sea, ¿qué se te ha perdido en Madrid para que tú puedas de alguna forma traer en pleno siglo XVII compartir los problemas que están ocurriendo a 9.220 kilómetros de distancia? O sea, claro, tenías que tener un bagaje de información para entender ese debate. O sea, para entender el debate de Góngora y Farías tenías que tener capacidades cognitivas altas y tener una cultura refinada, porque tenías que saber mucho sobre los latinos, sobre los griegos. O sea, que no era una persona preparada, pero justamente es una persona que llega a ese nivel porque la única forma de acceder a la educación en ese momento o era ser sacerdote o era ser becario, no había otro canal, ¿no? Entonces, este es un problema ya estructural, es decir, en nuestra época pues no necesariamente tienes que llegar a ser sacerdote para acceder a la cultura, hay otros mecanismos, pero estos mecanismos todavía no tienen la calidad que merecen, ¿no? Entonces, deberíamos esforzarnos más como sociedad para dar mejores respuestas educativas a nivel formal y reconocer, por otro lado, que la educación no formal e informal son importantes en la construcción de la personalidad de las personas. Ok, gracias. Johanna, creo que quería decir algo. Johanna Sí, Canadá. ¿puedes escucharme? Sí, ¿Pueden adelante. escuchar? Si puedes Okay. abrir tu cámara en buena hora, por favor, si pueden abrir todas sus cámaras, sería bonito. Gracias. Adelante, Johanna, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, más bien saludar al expositor. Muchas gracias por traer este tema muy importante. Y quería ¿Tú eres de simplemente... Calcauso? Sí, Ah, muy soy bien, tu muy bien. prima. Ah, muy Soy bien, tu claro. prima. Sí, sí. Por si acaso, a las 5 va Quería a estar más Johanna en un foro también acá, en el foro de la actividad. Muy bien. Están invitados. Sí, Johanna. sí, gracias. Quería recalcar lo que decía Mercedes, ¿no? El discurso sobre
el indigenismo y el mestizaje, ¿no? Creo que se habla mucho sobre Juan Espinosa Medrano, sobre si era indígena o nativo o si era mestizo. Entonces, me gustaría saber un poco más tu opinión, porque hay un discurso fuerte sobre Juan Espinosa Medrano, como ya Alejo creo que estaba hablando y explicando, el señor Alejo estaba explicando sobre el tema de que un indígena por sí, sin una mezcla, podría haber llegado a ese estatus, ¿no? O sea, hay un discurso y se va por la línea de que tuvo que ser un mestizo para poder llegar a ese cúspide. Entonces, quería más o menos qué tú piensas sobre esos debates que hay actualmente entre indígenas y mestizajes. Yo creo que para tener esa afirmación tendríamos que tener ciertas certezas sobre los hechos. Y lamentablemente creo que no se ha podido escarbar realmente sobre el origen, porque esos orígenes son nebulosos, o sea, no estamos, yo no creo que haya alguna investigación todavía que te diga, oye, ha sido un indio o ha sido un mestizo, o sea, no sé. Lo único cierto parece que es a partir de ser becario en Cusco, parece que las cosas están más claras, ¿no? Independientemente de eso, o sea, yo creo que conceptualmente hablando pues hay un mestizaje ahí tremendo, ¿no? O sea, pudo haber sido Chancahuaña, ¿no? O unos dicen que era Juan Chancahuaña, otros Juan Espinosa Medrano, que su tutor le dio el apellido. Lo que pasa es que el contexto en el que surge es un contexto mestizo, ¿no? Es un contexto mestizo y sé que hay unas lecturas muy graves en el sentido de que, claro, el papel del indio no era posible tal ascenso social de un indio en esas condiciones. O sea, tenías que ser un mestizo o un indio excepcional. Entonces, estamos hablando, claro, de qué disciplina en ese momento, qué información podemos tener certera sobre eso. Yo la desconozco. Imagino, no sé, pero es difícil de determinar. Ok. Ahora, yo pienso siempre que el peruano es un nuevo hombre, o sea, cuando decimos ni es español ni es indígena, es una mezcla cultural, genéticamente también, es decir, somos una mezcla, como muchas mezclas que hay en el mundo. Por ejemplo, los españoles mismos son una mezcla gigante. Aquí pasaron los romanos, aquí pasaron los cartagineses, por aquí pasaron las invasiones nórdicas, los árabes, todo el Mediterráneo, subieron los celtas, los romanos. O sea que es una mixtura tremenda, ¿no? Es una mixtura tremenda y sobre esa, claro, prevaleció una lengua. ¿Qué es el castellano? Un latín mal hablado. ¿Qué es el portugués? Un latín mal hablado, de alguna forma. O popularmente hablado, ¿no? Entonces, los procesos históricos tienen parte de esto, ¿no? Entonces, yo personalmente, yo personalmente creo que el concepto de peruano es un concepto que tiene casi 200 años, pero que tiene fuertes bases indígenas, pero también una influencia occidental, que no termina siendo occidental totalmente, ni siendo indígena puro. Lo que sí me duele es que con 200 años de historia republicana no podamos todavía o tengamos un discurso más o menos claro para poder atender las grandes diferencias que todavía a nivel socioeconómico hay en nuestro país. No es posible, por ejemplo, que niños en el Perú que la escuela los haya abandonado, más todavía como el coronavirus, y que la poca capacidad tecnológica que hay para poder atender a estos niños, los niños tengan que caminar 2 o 3 horas para poder conectarse a una radio para recibir sus clases en Puno, por ejemplo. Entonces, ese es un problema estructural, ese es un problema del Estado. O sea, el Estado blanco, por decirlo de una forma, el Estado de los hijos españoles,
ha vivido buena parte de espaldas a la realidad, no solo andina, sino también amazónica. Entonces, 200 años de historia nos tiene que hacer entender que somos un país nuevo, que somos un país que está en construcción y que para salir adelante no podemos dejar a nadie atrás. Y entonces esta idea todavía no la terminamos todavía de madurar. No nos bastan todavía 200 años para poder dejar en la cuneta a gente todavía que forma parte de nuestra propia nación, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. O de forma más concreta del Estado. Sí, ok, doctor. Mercedes, ya te animas. ¿Alguien más Creo quisiera? que no tienen tiempo, porque si no tienen tiempo no hay problema. No sé, ¿alguien más tiene algo que decir? Sí. Ok. Bueno, yo estoy, a mí me ha llamado la atención por hablar de mucho, me parece. Pero como lo que pasa, acaban de anunciar de que hay tiempo. Lo que pasa es que tenemos también tiempos de grabación. Ahora, podemos cerrar la grabación y podemos ir conversando, no hay problema. ¿Okay? Sí, pues, pero como dicen que hay tiempo y cuando yo hablo hay problemas de grabación y no que es tenemos eso. que participar, ya me siga, cabrea un poco. Siga, tío, siga. Bueno, yo quería decir nuestro